lista. ¿De qué vamos a hablar? Es de diversificación de contenido en Ok. plataformas de streaming, principalmente Netflix, realmente. Ujú. Entonces, pues nos pidieron que entrevistáramos a alguien que supiera de mucho contenido y pues yo me acordé de ti del semestre pasado de la clase. Ok, ok. Está Deja, perfecto. voy a ir abriendo las preguntas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Aquí todo Muchísimo. listo. Mucho gusto. Soy Diego. Igualmente, mucho gusto, Diego. Y, ok. ¿No te tengo en clase, Diego? No, no, creo que no. No, Ah, no. ok. Sí, no. ¿Usted qué materia da? Cultura de la imagen y cosas de videojuegos. Todavía no llevo esas materias. Ah, vale, vale. ¿De qué Es que semestre tengo, da? tengo otro Diego Luna por ahí. ¿En serio? Sí, Wow. Me consideraba único en la náhuatl. fíjate. Bueno, pues si quieren vamos empezando. Adelante. Em, ok. em, Como estamos hablando como de las plataformas de streaming y como del el contenido diverso, em, además de como la antigüedad y primicia de los medios o en las producciones americanas y de Inglaterra, ¿cuál cree que ha sido otro factor que ha ayudado a las producciones como americanas a ser el principal contenido a consumir? Fíjate que ahí nos remitiríamos hasta los años 80, hace un montón de tiempo. Esa pregunta me remite a un texto que se llama el Informe McBride, que no sé si lo conozcan, lo han leído. Este Informe McBride, que también se conoce como y el título es muy revelador, Un solo mundo, voces múltiples. Lo hace Sean McBride a finales de los 70, se publica en los 80, y justamente desde aquella época ya cuestionaba los flujos de contenidos en televisión, principalmente, sobre cómo unas cuantas empresas y sobre todo unos cuantos países producían el contenido que iba a consumir, pues, el resto del mundo. En aquel entonces, con las nomenclaturas primer mundo, tercer mundo, hablaba de esa desigualdad de producción de contenidos y ya cuestionaba toda esta hegemonía que tenían los medios, en este caso norteamericanos principalmente, y evidentemente pues, toda la cuestión anglosajona, la BBC y demás, como esos grandes productores de contenido y los países de tercer mundo como los consumidores. Y desde ahí se señalaba esa discrepancia. Evidentemente esto, como estaba patrocinado por la UNESCO, buscaba ser un punto de inflexión para promocionar y generar iniciativas propias de producción de contenidos en todos los demás países, principalmente América Latina. Situación que, pues bueno, con el paso de los años pues, nunca ha sido equiparable, ¿no? Basta ver cómo es la oferta en cine y incluso pues, hoy en día en streaming y vemos cómo los contenidos pues, provienen netamente de estos países, ¿no? Entonces, es una discusión que tiene 40 años, ¿no? Y que pues, todavía hoy sigue vigente a raíz de esto, donde pues prácticamente tenemos plataformas con contenidos que son principalmente de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Y cuál cree que sea la tendencia en el consumo de series y películas? O sea, ¿sí cree que, no sé, en México, en América Latina se van a consumir producciones pues de origen latinoamericano o la tendencia va a seguir hacia Estados Unidos? Sí, sobre todo porque hay una idea con el formato, ¿no? Cuando hablamos de formatos, cine, televisión, sitcoms, todo eso ya habla de formatos y Latinoamérica conservaba un formato, digamos, un poco más propio, que era la telenovela, aunque la oportunidad de generar contenidos de telenovela pues, se reducían a temáticas nada más de historias de princesas, situaciones pues, muy elementales, mientras que todo el lenguaje audiovisual de producciones anglosajonas
pues fue explorando diferentes formatos que poco a poco estandariza, ¿no? Entonces, evidentemente hay todo un estudio en la manera de que se consume, antropología, sociología, etcétera, etcétera, que ya hay fórmulas muy bien establecidas para construir sitcoms y demás productos, que todavía eso hace más difícil que propuestas salidas de Latinoamérica compitan contra eso, ¿no? Pensemos una animación norteamericana, Coco, bien hecha, bien realizada, bien investigada sobre la cultura mexicana, y Día de Muertos, hecha en México, no cumple con las características para adaptarse a un mercado global. Entonces, es paradójico, aunque la temática sea mexicana, lo mexicano no funciona, y en ese caso la fórmula estadounidense tiene todo establecido, además de la mercadotecnia, para que se consolide y funcione como industria. Entonces, eso hace muy difícil que el público por sí mismo le guste, ¿no? Podríamos decirlo, está mal hecho lo latinoamericano, pero es mucho más profundo, ¿no? Sí, aparte de que a lo mejor puede estar mal hecho, ya tenemos formatos que nos gustan, nos atraen, y es difícil salirse de esos formatos, ¿no? Como ahorita, por ejemplo, cine de superhéroes, y es difícil dejar esa tendencia. Sí, claro. ¿Y qué papel considera que ha jugado Netflix para promover como el consumo de nuevo tipo de contenido o si realmente como que considera que se ha quedado igual desde el inicio de las plataformas de streaming ya con fuerza, ¿no? Sí, Netflix sin duda fue innovador porque es la primera plataforma de streaming que se consolida con éxito y bueno, por mucho tiempo ha tenido el control del mercado. Es un caso loable porque es una empresa que antes se dedicaba a distribuir discos, DVDs en los hogares. Esa misma idea, pero llevada con el formato streaming, la ha sabido llevar con mucho éxito en la década pasada, pero justo en estos momentos nos estamos enfrentando a una tendencia que ya se veía, y es que la televisión deja de ser lo principal, y sobre todo la televisión de paga, y ahora esas empresas que producían para televisión de paga van a tener cada una su canal de streaming, como ya es el caso de Disney Plus, como Paramount, que apareció ahí con algo de contenido, y como en verano va a ser HBO Max, que es Warner, y Stars Play, que era Fox, pero que también es parte de Disney, y bueno, hasta Televisa con Blim, y entonces el usuario está destinado a escoger qué plataformas quiere o puede pagar, y la producción de contenidos va a ser bajo ese formato plataforma, que esto implica la creación de exclusivas, originales, series, para atraer al público, porque pues muchas veces el catálogo de Netflix en primera instancia estaba con licencias que tenía de otras empresas, pero conforme cada una de estas ha hecho estrategias para crear su canal, pues las ha ido perdiendo. Entonces eso lo llevó a crear contenido original, que ahorita esa es la base, ¿no? Y que recientemente la nota es que hay una asociación Netflix-Sony, que bueno, eso le va a beneficiar para generar cierto tipo de contenido propio, ¿no? Que esa va a ser la clave de la subsistencia. eh, Engancharte con un usuario que te busque por tu contenido propio, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. ¿Y cuál cree que ha sido como el factor, el elemento principal que ha llevado al éxito producciones extranjeras como Dark, que es alemana, o La Casa de Papel, que es española, em, en sí que no son de origen mexicano, digo mexicano, norteamericano? Sí, en este caso, pues es un tipo de respuesta que también los teóricos han definido como localización. Ante la oferta global, hay que ofrecer productos locales, pero muy ligado a lo global. Y esto va desde que vas a un McDonald's y la puedes comprar con chile, y eso, solamente venden jalapeños en México, y se adapta, digamos, a los mercados. Entonces Netflix hace lo mismo, hace un apoyo con productoras nacionales, con contenidos que pudieran ser interesantes para la región, pero cuando la obra está bien planteada y tiene esa posibilidad de consumo global, pues se distribuye con éxito hacia afuera, ¿no? No sé, digamos que aquí en México la serie de Luis Miguel ha tenido mucho éxito, y bueno, pues evidentemente se ve que hay actores y producción y talento mexicano ahí involucrado, Crónicas del Taco y cuanta más cosa ahí que es para, digamos, Netflix México,
que en algún momento pues puede ser útil para llevarse a otros mercados, ¿no? Entonces se vuelve algo así como ese producto local para esos mercados locales que quieren ver su contenido propio y también una cuestión de exploración para ver si puede funcionar como mercado de prueba hacia afuera, ¿no? Sí. Y aparte como de la cultura y la ideología que pues, normalmente es muy arraigada, ¿qué cree que ha llevado a la población mexicana a consumir un contenido diferente? O sea, de otros países. O sea, últimamente pues suenan muchísimo las series españolas. eh, las alemanas empiezan a tener como su propio auge. Y pues realmente, como usted dice, ¿no? Los mexicanos, pues la tendencia era siempre pues el tipo de formato como la telenovela, pero ahora como que empieza a romper con eso y la tendencia al consumo pues se hace más grande. Pues, pues, ¿por qué usted cree que cambió esto o va hacia allá? Pues, nos hemos globalizado, ¿no? Y entonces los mercados eran muy cerrados. Pensemos que incluso México hasta antes de los 90 era una economía cerrada. Todo el país era de producción nacional, nacionalización de la banca, empresas, demás. Es justo hasta que se abre este Tratado de Libre Comercio que se empiezan a expandir las fronteras y viene ofertas de todo tipo, ¿no? Tanto en alimentos, productos de consumo y evidentemente de contenidos. Y entonces esto pasa en todo el mundo también. No hay otra opción más que volverse globalizado. Y en los 90 pues también viene Internet, que eso hace que el mundo pierda las fronteras. Entonces, los productos que antes a lo mejor se tenían que adaptar para poder consumirse, que eso es muy de los españoles, cambiarle el nombre y adaptar cosas. Hoy en día los productos ya se entienden globalmente, ¿no? Entonces entiendes que una serie es española, que el contexto pasa en España y que afecta a una región, pero lo ves como un espectador global, no lo ves como pretendiendo que todas las historias se adapten a tu contexto. Hay una especie de consumidor más cosmopolita que aunque no haya viajado y nunca haya salido del país, pero tiene nociones, gracias a Internet y redes sociales, de cómo funciona el mundo y eso hace que las series sean más inteligibles. Entonces puede ser un problema pasado en otro contexto, en otra región, pero no por eso deja de ser fácil de entender. Y aún así para cierto tipo de audiencia, porque toda esta audiencia de Netflix y demás, pues también requiere cierto grado de estudio, educación, que no es esa, como llamaban antes, masa, que veía telenovelas con programación simple, porque no podían comprender temáticas más complejas. Pero pues también, aunque no ha aumentado mucho el nivel de educación en el país y demás, sí ha aumentado el uso de Internet, redes sociales, y eso permite ver una ventana al mundo que pues, te permite entender muchas más temáticas. Sí, totalmente. ¿Y qué estrategias sugeriría para promover la diversificación de contenido en estas plataformas? O sea, como Netflix, incluso Blim, que es mexicana. ¿Qué estrategias creería que funcionaría para que siga creciendo esto de la diversificación? Evidentemente tiene que ser cuestiones legales, ¿no? Que por ahí se hablaba de una cuota a la producción nacional en plataformas de streaming. Eso tiene que ver con la cuestión legislativa, ¿no? Que existan estas condiciones como las hay en el cine de obligar, ¿no? A exhibir películas, que eso es muy malo, ¿no? Que tengas que obligarte a exhibir contenido, más bien debería venir de la mano de que tu contenido fuera tan bueno que no tuvieras que obligar a alguien a verlo, ¿no? Entonces, eso sería lo ideal, pero si no, entonces la ley que obligue a producir cierto tipo de contenido y de la parte de, digamos, la UNESCO, cuestiones de protección cultural, pues hacer políticas, ¿no? Digo, también en este entorno de globalización, contenidos, transmedia y demás, está esta parte de la UNESCO que habla del concepto de industrias creativas y demás, y entre otras cosas promueve el cuidado del patrimonio nacional, ¿no? Entonces es como una lucha entre, está el mundo globalizado, funciona como economía, pero también hay que cuidar el patrimonio de cada nación, ¿no? Y rescatar valores, ideas, lenguajes, que los medios de comunicación y sus contenidos pues ayudan mucho a preservar todo este tipo de cultura. Ujú.
¿Y por qué considera que es importante promover la creación y consumo de producciones europeas, asiáticas, latinoamericanas, etcétera, y que como que se deje de monopolizar el contenido pues, americano realmente? Porque es lo mismo que nos llevó al problema del inicio, ¿no? Una lucha que hay de 40 años con un solo mundo, voces múltiples, es necesario darle exhibición a todas las problemáticas, contenidos de cualquier región del mundo, ¿no? Eso nos ayuda a poder pensar de diferentes maneras, a poder ver el mundo con otros ojos y que no nos centremos nada más en una sola visión del mundo. Eso también habría que analizarlo bajo la perspectiva ideológica, que eso siempre ha sido un tema desde teóricos de la escuela de Frankfurt de los años 40, 50, donde todo el contenido tiene cierta carga ideológica y no por eso hoy en día podríamos dejarnos llevar por una tendencia ideológica de una sola nación, un solo país, con una sola cultura que transmita eso al mundo, ¿no? Es hasta necesario ver todas las visiones que hay en cómo se abordan diferentes temáticas para todo el mundo, ¿no? Entonces, es fundamental que nunca se pierda esa diversidad. Sí, claro. ¿Y usted qué papel cree que juega México a nivel mundial dentro del ámbito de promoción y consumo de diversas producciones, ya sea propias mexicanas o extranjeras, las europeas, asiáticas, lo que sea? Es un caso muy particular como consumidor, pues es una economía que funciona bastante bien para cualquier tipo de industria musical, de contenidos, etcétera, etcétera. Se ha vuelto un pilar que aparte con la cercanía con Estados Unidos tiene esa influencia directa y formas de trabajo vinculadas y también es una puerta hacia Latinoamérica. Y bueno, pues hasta por no decirlo, geográficamente está eh, entre Europa y Asia, y entonces es como un centro del mundo México, que a su vez también tiene su propia cultura y contenidos y producción, eh, que bueno, por eso es muy recurrente México en todo este segmento, quizá no tanto como productor global, pero sí para ciertas regiones contenidos, y México es clave para difundir ideas, contenidos, mensajes, y debería promocionar más cosas de su cine, de sus industrias creativas, de su cultura. Es creo que pieza clave, ¿no? En todo este entramado. Perfecto, claro que sí, pues realmente eso sería todo. Muchísimas gracias por darnos 20 minutos de su tiempo y responder nuestras preguntas. Nada más, nos quedaría pendiente si nos pudiera mandar su currículum. Ah, cierto, te lo debo. Ahorita te lo contesto luego en el correo. Sí, no pasa nada. Digo, tenemos tiempo, entonces, cuando usted Pero pueda. no, si no se me olvida. Esa es la cosa. Está perfecto. Pero muchísimas gracias y pues ahí estamos en contacto. Claro que sí. Un gusto y pues cuídense mucho. Que les vaya bien. Gracias. Hasta Gracias. Muchísimas gracias. luego. Hasta Bye, luego. bye. Bye. Bye, Bye. bye. La tuve que grabar en mi teléfono porque hablaba en chinga. Era Sí, imposible que pudiera cañón, transcribir todo. cañón. Pero, a ver, espera. Voy Sí. a dejar de grabar. Ah, tú también grabas. Ah, ok.